Muchas gracias a todos. Cuando termine la reunión le pregunté a Dios cuánto tiempo quiere que esté, porque me gusta saberlo, ¿vale? Es decir, bueno, a ver, vimos en el programa anterior, vimos la bienaventuranza que conexiona Daniel con Apocalipsis. Y el libro pasa directamente con las bienaventuranzas, pasa a la parte que tiene que ver con el conflicto. Y las que veremos la semana que viene, que son las tres últimas, tienen que ver con los redimidos. Es decir, que hay así como una especie de recorrido especial, ¿no? Con estas siete bienaventuranzas en el libro. Vamos a- a comenzar el recorrido de hoy, eh, centrándonos un poquito, en la que está en el capítulo 14, 13, 15, 16, 15 y 19, 9, que son las tres bienaventuranzas que están dentro del conflicto en el libro de Apocalipsis. Las seis bienaventuranzas restantes en el libro están situadas en la segunda parte de dicho libro, donde se presenta el desarrollo del conflicto y el final del conflicto. Lo que Daniel Apocalipsis muestra es el desarrollo de la oposición del gran enemigo de Dios. El ser humano es utilizado contra Dios, no porque tengamos un papel determinante en ese conflicto, no, sino porque Satanás ya no puede acceder directamente a Dios, ya no puede acceder a la deidad, y entonces solamente le queda luchar contra el pueblo de Dios. Dentro de todo este contexto se muestra que la humanidad quedará dividida en dos partes, finalmente, no por decisión divina, sino por exclusivamente decisión humana, ya que Dios, a través de la encarnación, hizo todo lo que tenía que hacer por la humanidad, pero no puede hacer nada que yo no quiera que Dios haga. Esa es un poco la idea de esta noche. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, es donde vamos a situar, y en el versículo 13, donde vamos a situar esta bienaventuranza, la segunda del libro, que tiene que ver con dos figuras importantes. Es decir, si miráis en el versículo 12, habla de Dios y habla de Jesús. Es decir, los dos componentes principales de la deidad junto al Espíritu, que tiene que ver con el plan de salvación. No la vamos a leer ahora, la veremos un poquito más adelante. Fijaos, hay una idea que me gustaría compartir con vosotros para que podamos preparar el contexto de esta primera bienaventuranza de esta sección de hoy. Los capítulos 12, 13 y 14 nos muestra una acción especial, específica, que tiene que ver con el gran enemigo de Dios. Y se va a presentar a través de tres figuras. Y como vais a ver en los cuadros, y vamos a comentar lo que sea brevemente, tienen una relación negativa con la deidad o con la Trinidad, según queráis llamarle. Fijaos, si fijamos en el capítulo 12, versículo 5, nos dice que el Padre da el trono y el poder al Hijo. Estamos hablando de la deidad verdadera. Y en el segundo cuadro, el de la derecha, dice que en el 13, 12, 7 da poder y trono a la bestia que sale del mar. ¿Quién? El dragón. Como os he dicho del principio, no vamos a hablar de fechas ni de conflictos, simplemente vamos a hablar hoy de personajes, para que veáis que hay una relación concreta de las tres personas de la deidad con sus correspondientes enemigos en la tierra. Y finalmente, la bienaventuranza primera de hoy tiene que ver con el resultado de ese conflicto. Por lo tanto, si el Padre le da al Hijo, es decir, al Dios encarnado, le da el poder y el trono, ¿quién quiere usurpar esa idea? ¿Quién quiere ponerse en el lugar de? Pues el dragón, si queréis leerlo en el versículo 13, texto que todos conocéis, dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos, según del 2, y la bestia que era semejante a un leopardo, y le dio su trono
y gran autoridad. ¿De acuerdo? Y en el versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fijaos, el primer contexto que nos prepara para el conflicto es la usurpación de poderes. ¿Recordáis que cuando Jesús moría, cuando Jesús resucitó, y todo lo que sabemos que transcurre hacia el final de los tiempos es el poderío del Hijo, es decir, del Dios encarnado, de volver a restaurar el orden en la tierra? Pero en el conflicto, tal y como se desarrolla, si el enemigo del Padre es directamente el dragón, es lógico que usurpe también esa posibilidad de que si al Hijo se le puso toda la humanidad bajo su poder, bajo su control, es verdad que con autorización del ser humano, pero el dragón también pone toda la humanidad bajo el poder de la bestia. Y esta forma de entender el conflicto, que es muy propia del libro del Apocalipsis, nos habla de cómo se desarrolla finalmente, sin que nosotros veamos toda la dimensión, cómo se desarrolla el tema en este libro. En segundo lugar, fijaos, la bestia que sale del mar, que sería la equivalente al capítulo 7 de Daniel, dice en el capítulo 13, versículo 6, es decir, la bestia que sale del mar es el antídoto o el que lucha contra el Hijo, es decir, en la función de Hijo como Salvador. Entonces dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y recordando al apóstol Pablo como uno de los textos más claros, el Apocalipsis también está, pero estos son textos más claros, dice en el capítulo 8, versículo 1 de Hebreos, este es el punto capital de lo que venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, al servicio del santuario y de la verdadera tienda, levantada por el Señor y no por un hombre. Y fijaos, ¿cuál es la blasfemia que se plantea aquí? La blasfemia es contra Dios, contra su nombre y contra su santuario. Esta sería la segunda parte del conflicto. La usurpación a nivel de la tierra de la obra de Jesús como Salvador, como sacerdote, como sumo sacerdote en favor nuestro. Y la usurpación del santuario celestial por santuarios o templos en la tierra. Pero el conflicto no acaba ahí, porque el conflicto todavía se va a abrir un poquito más. Y fijaos, la bestia que sale del mar también tiene un poder importante. Disculpadme, me estoy refiriendo a la bestia que sale de la tierra. ¿De acuerdo? Lo que me acabo de dar cuenta en la imagen. Dice, y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia e hiciera hablar a la imagen de la bestia e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que todos, ricos y pobres, pequeños y grandes, libres y esclavos, se les ponga una marca y que ninguno pueda comprar o vender, sino que tiene la marca. Y sin embargo, no el Hijo, sino el Espíritu Santo, tiene una labor fundamental. Cuando se marchaba, hace una declaración, que es la que nos sirve para entender la dimensión de lo que estamos hablando. Dice Juan, el mismo autor del Apocalipsis, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve. Vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Fijaos qué interesante, exceptuando, perdón, los dos títulos, qué interesante que podamos reflexionar en esta idea. El Padre, me refiero en cuanto a la encarnación, ya que Jesús es Dios antes de ser humano, pero el Padre le da el poder al Hijo para que establezca el plan de salvación a través del santuario, y cuando Jesús va a volver al cielo después de su resurrección, hace una promesa de que Él va a rogar al Padre para que envíe
a la tercera persona de la deidad, aquí llamada Paráclito, que es un término que significa el que va de arriba abajo para ayudar, y además se identifica como el espíritu de la verdad. Pero en la otra parte del conflicto está la bestia que sale de la tierra, que su misión, ¿qué es? Que todos los habitantes de la tierra adoren a esa bestia que el dragón le ha dado el poder. Ese es el mejor desarrollo del conflicto que por lo menos se me ocurre encontrar en la Biblia. La usurpación de todo el proyecto de Dios. Pero aquí hay una idea que me gustaría que pudiésemos recordar, porque tiene que ver precisamente con el tema que estamos hablando. Dice, hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Es decir, Jesús salva, la bestia que sale de la tierra hace que la otra, la anterior, ejecute a aquellos que están en contra de su plan. Y en este contexto es donde vamos a encontrar en esta noche las tres bienaventuranzas que nos corresponden al conflicto. Pero, ¿sabéis? El conflicto, a nivel cósmico, pero hoy ya solo en la Tierra, tiene el enfrentamiento entre dos realidades absolutas. Y es aquí donde Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 nos dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Si tenemos en cuenta esa lucha de los tres poderes en la tierra contra la deidad al completo, nos damos cuenta, porque además tenemos muchos detalles en la historia, que ya ha habido muchas personas fieles a Dios que dejaron su vida por compromiso a Dios. Y lo que el libro de Apocalipsis quiere decir es que Dios no se ha olvidado de ellos. Y esa es la idea que a mí me gusta. Bienaventurados, es decir, felices, dichosos. Y vuelvo a haceros la pregunta del primer día. ¿Cómo se puede ser feliz en la dificultad, en el dolor, en la esperanza? ¿Sabéis? La respuesta a esta pregunta es muy absoluta. Si yo creo en Dios, puedo creer en la Biblia. Si no creo en Dios, no creo en la Biblia. Por eso hay muchas personas que, como se decía al principio, que tienen necesidad de Dios. Pero la pregunta es, ¿saben que tienen necesidad de Dios? Y ahí es donde viene el conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la promesa de esta segunda bienaventuranza del libro? Los que viven, los que han vivido el conflicto en toda su dimensión y que finalmente tienen la esperanza no puesta en la tierra, sino que la tienen puesta en el cielo. Es decir, es la espera inteligente. La espera que tiene que ver con saber que detrás del conflicto cada uno lo va a vivir de una manera, o según la parte del mundo en el que vivimos, el conflicto se va a ver de una manera o se va a ver de otra. Pero lo importante es pensar que para aquellos que han dejado su vida en el conflicto, Juan dejó su vida en el conflicto. Juan murió en la isla de Patmos. Los primeros cristianos fueron perseguidos en el siglo II, en el siglo III. Y al final, a partir del siglo V, la Iglesia persigue a los verdaderos cristianos. Y para todos esos, y para la parte de historia que nos toque vivir a nosotros, hay una bienaventuranza. Si por casualidad nos tocara vivir que en nuestra vida de dedicación a Dios y de caminar junto a Dios hubiese algún poder de los que hemos hablado que decidiera arrebatarnos la vida, solamente será momentáneamente. Porque como nos dice la bienaventuranza, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, de aquí en adelante. ¿Y quién lo dice? Si recordáis, hemos leído en Juan 14, y yo rogaré al Padre para que os envíe
al Consolador, al Espíritu de la verdad. Ese es el mismo Espíritu, el que ocupó el lugar de Jesús a partir del Pentecostés, el que está pendiente de nosotros. A veces no disfrutamos más del plan de salvación porque no nos paramos nada más que en lo negativo. Pero somos conscientes de que hay una lucha superior en el cielo que está peleando por cada uno de los hijos de Dios. Y para ellos, es decir, para ti y para mí, es esta bienaventuranza. ¿Y cuál es la verdadera grandeza de esta bienaventuranza? Fijaos, para no descontextualizar y para poder leer el texto en toda su dimensión, porque hay muchas teologías por ahí, dice, les he dado castigo a sus fatigas. Es decir, el fallecimiento es la finalización de la persecución. Y las obras aquí no se refiere al concepto genérico de obras, sino se refiere a la fidelidad frente a los ataques que puede sufrir el creyente en cualquier parte de la historia del conflicto. No se refiere a las obras como cumplimiento de la ley, se refiere a las obras como fidelidad en el conflicto. Creo que esto es importante que podamos reflexionarlo. Para los adventistas la ley no se discute. Pero en este contexto, en el contexto de fidelidad en un conflicto, que es directamente contra tres poderes que van directamente contra la deidad al completo, el creyente se ve en medio de ese conflicto y en muchos casos, hasta su propia vida, puso en peligro por esa fidelidad. Ese acto de permanecer fiel hasta lo último de la vida es lo que se llama aquí, porque sus obras siguen con ellos. Me gusta mucho esta expresión. Y cuando llegué a entenderla, porque como muchos de nosotros, yo entendía que las obras es, como siempre, el cumplimiento de la ley, la fidelidad. Ese no es el contexto, aunque está implícito. El contexto es, si tenemos que pasar por lo que han pasado miles y miles y miles de personas antes que nosotros, la fidelidad hasta el final son de las obras a las que se refiere en este versículo. Y eso sigue con ellos, es decir, la posible ejecución de cualquiera de nosotros en el conflicto no acaba con la relación personal con Dios. Y Dios nunca se va a olvidar. Fijaos, con la mala memoria que tiene Dios para el pecado, y seguro que os acordáis del texto, ya nunca más me acordaré de él, la buena memoria que tiene para la fidelidad de sus hijos. A mí me parece relevante. Ya son muchos los que dejaron su vida en el camino. Daniel, Juan, los apóstoles. Pero ese acto de fe, permitiendo que el ser humano sea juez de su vida, no será nunca olvidado por Dios. Y ese es el consejo que nos da el Espíritu, porque es el que dice que tus obras y las mías descansarán del conflicto, pero de sus obras nadie se olvidará de ellas, porque siguen con nosotros hasta la eternidad. Qué bonito es poder entender esta idea tan importante. Y fijaos cuál es la promesa real que hay para aquellos. Está en sentido positivo, y vi aquí el Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él los 144.000, no voy a entrar en eso, que tienen su nombre y el nombre de su Padre escritos en sus frentes. Y oí una voz del cielo como voz de muchas aguas, con voz de gran trueno, y la voz que oí era como cítaras que tocaban sus cítaras. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los codos, y nadie podía aprender el cántico, sino solo los redimidos.
Fijaos qué privilegio y qué nota tan espectacular que está sacada, en cierto modo, es un reflejo de la famosa estatua que levantó Nabucodonosor y mandó a todos los músicos que tocaran sus instrumentos para que todo el mundo se inclinara ante la estatua. Ese mismo concepto ahora se pasa a nivel universal. Y en el cielo hay música que cantan y que nos va a ser entregado un canto que solo podrán cantar los redimidos. Me parece pintoresco. Y solamente descubriremos cómo va a ser cuando estemos allí. ¿Cómo puede ser que nosotros aprendamos un cántico y el resto no? No lo discuto, simplemente lo planteo. ¿Y quiénes son los que van a aprender ese canto nuevo? Dice, estos son los que no se contaminaron con todo ese poder que hemos hablado de los tres agentes del mal, porque no se contaminaron con ellos. ¿Por qué? Porque siguen al Cordero donde quiera que va. Y estos fueron comprados como primicias para Dios y para el Cordero. Estas palabras aisladas del conflicto tienen un significado, pero dentro del conflicto tienen otro. Seguir al Cordero hoy, ya que la imagen se presenta ya como una realidad en el cielo, en la eternidad, significa no dejarnos atrapar por la falsa adoración que se está planteando. Es verdad que desde hace siglos, pero cada día es más sutil. ¿Por qué? Fijaos, hay una opinión de Dios que me gustaría que pudiésemos reflexionar en ella, ya que las otras dos, pues bienaventuradas, tienen que ver finalmente con este tema. ¿Qué opinión tiene Dios sobre el concepto de adoración que quiere imponer el dragón? Dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para anunciarlo a los que residen en la tierra, es decir, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fijaos qué detalle más bonito, porque si retrocedemos hacia atrás en el conflicto, fue Dios el que en la Torre de Babel introdujo las culturas e introdujo las lenguas para salvar a la humanidad de la autodestrucción. Y ahora el Evangelio eterno está dedicado a que toda esa división que se ha hecho a lo largo de los siglos, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, estén bajo la protección del Evangelio eterno. ¿Y en qué consiste ese Evangelio eterno? Admirar a Dios y darle gloria, porque a la hora de dar su opinión ha llegado, se suele traducir por juicio, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al dragón no se le puede adorar porque no es creador, aparte de ser su suplantador. Pero fijaos qué detalle más bonito, donde la palabra admirar y adorar significan lo mismo en este versículo. Admirar a Dios y darle gloria. Y porque admiramos a Dios y sabemos que la hora de su juicio, es decir, la hora de dar su opinión ha llegado sobre el conflicto, no nos tenemos que proponer adorar a su enemigo, sino adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bienaventurados los que aprenden, los que aprendemos, bienaventurados los que vamos a enseñar por la gracia de Dios que la verdadera adoración es solo para Dios. Yo sé que vuestras versiones traducen por temer, pero ese es un concepto que es muy medieval, pero el texto se puede traducir de otra manera. ¿Por qué hay que admirar a Dios y adorarlo?
no solo por ser creador, que lo es, sino por poner fin al conflicto, pues la hora de dar su opinión ha llegado. En segundo lugar, nos habla de la bestia que sale del mar, aquella que usurpa la obra de Jesús contra el santuario celestial y contra el ministerio de Jesús en el cielo. Y dice el segundo ángel, cayó Babilonia, la grande, la que ha hecho beber de toda vino, o ha hecho beber a todas las naciones del vino ponzoñoso de su fornicación. Estas son traducciones muy libres, ¿vale? Del vino ponzoñoso de su fornicación. ¿Con quién? Con los reyes, con los príncipes, con las naciones. Es decir, hay un final para el dragón. Hay un final para la que se representa la bestia que sale del mar, que va, usurpa o intenta usurpar el lugar de Jesús como Salvador y como sumo sacerdote en el santuario del cielo. Y finalmente, también hay un antídoto contra la tercera, y es la que tenemos aquí. Y otro mensajero, el tercero, le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la imagen y a la bestia de su imagen, y recibe su mano en la frente, él también beberá del vino del furor vertido puro sobre la copa de su ira. Y yo quiero aquí aclarar con vosotros, o comentar con vosotros, ya que no tengo que aclarar nada, el término ira en la Biblia. ¿Sabéis? La ira no es un sentimiento de Dios. Por lo menos yo no me lo imagino así. La ira es la aceptación por parte de Dios de que voluntariamente se quiera seguir a los poderes del mal. La ira no es como nosotros la entendemos, sino cómo explicar que Dios permite y no puede incidir, porque la salvación no es universal, que el que no quiere estar con Dios tiene que haber un punto y final para restaurar el orden en el universo. Y finalmente, ¿qué va a pasar con esas tres potencias que intentan la adoración en la tierra, la adoración de la creación? Tienen un punto y final, pero, en ese contexto es donde podemos encontrar la segunda, la tercera y la cuarta bienaventuranza del libro del Apocalipsis. ¿Que va dirigido a quién? A los perseguidos, a los exiliados, a los que por ser fieles en su compromiso personal con Dios, los poderes del mal se pueden atribuir el derecho de quitar la vida a seres humanos que no les corresponde quitar la vida, porque la vida solo es de Dios. Y ahora, en este contexto, el texto nos dice, la primera, con la cual hemos introducido, y oí una voz que me decía del cielo, escribe, bienaventurados los que son víctimas, ¿me permitís? Los que son víctimas del conflicto. Y es una certeza del espíritu, porque ese acto de fidelidad hasta el final de su vida humana le abre la puerta a la eternidad. Qué importante es que podamos leer estos textos dentro de su propia lógica. La segunda, o mejor dicho, la tercera, el libro dice, yo vengo como ladrón. Es decir, sabemos que el conflicto va a tener un punto y final. Sabemos que Dios va a volver a reinar como deidad en la tierra como siempre lo ha hecho en el cielo, pero no sabemos cuándo. ¿Sabéis? Es interesantísimo que sepamos desarrollar en el conflicto la espera inteligente.
La espera que no se mueve por sentimientos. Si me conocierais un poquito más, como me conocen algunos de los que están aquí, llevo muchos años diciendo, los sentimientos son como un chicle. Los sentimientos no son buenos consejeros. Nunca. La relación personal y estable con Dios es la única consejera para atravesar las avenidas del conflicto. Y para ellos, para nosotros, el Espíritu te da el consuelo necesario. Descansarán. Y Dios jamás se olvidará de su fidelidad. Solamente si tú tienes necesidad de Dios, estos textos serán importantes. Los que no tienen conocimiento de Dios, por tanto, no aceptan la Biblia. Habrá que empezar por otra parte. Habrá que empezar por explicarles cuánto necesitamos los seres humanos a Dios. Bienaventurado el que vela, es decir, el que vive en la espera inteligente mientras se desarrolla el conflicto o se termina de desarrollar el conflicto. Y guarda sus vestiduras. Curiosamente, esta palabra es la misma que aparece en la pintura blanca de la iglesia de la Odisea. No sea, pues sin ese vestido especial solamente se vea su adhesión al mal, al poder del mal, y no pueda ser tapado por la gracia divina. Y para eso hay que velar y guardar el regalo de Dios, que es algo así parecido al vestido de las bodas de la parábola de Jesús. Los que entraron a las bodas son los que no entraron a la boda. Es un poco ese mismo contexto. Y finalmente, la última del conflicto se encuentra en el capítulo 19, versículo 9. Escribe Juan, bienaventurados, felices, dichosos, los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Jesús dijo cuando estaba en el aposento alto que no volvería a tomar más de ese fruto de la vid hasta que lo tomase nuevo en el reino de los cielos. Y ahora el Apocalipsis nos dice, ¿quiénes son los invitados? Fijaos, si cogemos la primera bienaventuranza, el versículo 13, los que dieron su vida por el Señor. Si cogemos la segunda, los que no abandonan el vestido de gloria que el Señor nos da y que nos hace que no seamos vistos como seguidores de los poderes del mal. Y finalmente, la tercera de las consecuencias de luchar contra ese conflicto cósmico es que somos invitados a la boda del Cordero. Y finalmente termina diciendo, estas son palabras verdaderas, otras versiones ponen fieles, verdaderas, que vienen de Dios. No son palabras de Aarón o de Pablo como pastor vuestro o como pastor invitado, no son palabras nuestras. Me gustaría que vieseis en conjunto estas tres bienaventuranzas a la luz del conflicto. Los seres humanos pueden limitar mi vida en este mundo, porque no le van a pedir permiso a Dios para eso, pero no pueden borrar ni mi fidelidad hasta la muerte, ni la vestidura del Espíritu que me hace apto para la eternidad, ni la invitación a las bodas del Cordero. Me parece un mensaje interesante para poder reflexionar. Tres grandes invitaciones que están metidas en el conflicto en el libro del Apocalipsis. Y yo os invito a que lo meditéis, que lo miréis. ¿Sabéis? Cuanto más lo leáis, más aprenderéis. Y cuanto más lo leéis, más lo meteremos en el interior
de nuestro ADN cristiano. Que el Señor nos ayude a no perder nunca la esperanza, nunca. Sea lo que sea en nuestra vida, pase lo que pase. Yo no sé qué va a pasar con mi vida, no lo sé. Y supongo que vosotros tampoco. Pero la esperanza inteligente, la espera inteligente, nos hace que el consejo de las tres bienaventuranzas nos sirva para asegurar esperar confiados en el regreso de Jesús. Que el Señor nos bendiga.